Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos transmitiendo en una edición más de su programa Perspectiva, Derecho de Empresa. Un espacio en donde la NADE y los abogados de empresa abordamos temas que son de su interés. El 2013 y el 2014 sin duda fueron años significativos para México. Esos años se han producido las reformas estructurales más importantes de los últimos años. Lo mismo en materia energética que en telecomunicaciones, competencia económica y sin duda el ámbito hacendario. La pregunta que vierte y que queda en el aire es, ¿estas reformas han sido las que México necesita? ¿Estas reformas verdaderamente nos conducen a un camino adecuado? Pues bien, el día de hoy aquí en Perspectiva vamos a abordar un tema muy concreto, el tema de la reforma fiscal. Vamos a ver con un grupo de expertos si verdaderamente estas reformas eran lo que México representaba y lo que México necesitaba. Vamos a analizar hacia dónde nos dirigimos, qué tan grande, qué tan relevantes fueron estas modificaciones y sobre todo cómo le afectan a usted directamente en su bolsillo. Sin más preámbulos, déjeme presentarle a mis invitados del día de hoy. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Ricardo Cervantes Vargas. Él es socio del despacho Chévez Ruiz Samarripa. Ricardo, bienvenido aquí a Perspectiva. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos. Pues aparte de primer vicepresidente de la NADE, aparte de toda esa función académica que tú llevas a cabo día a día, Ricardo, pues la parte de los impuestos es lo que conoces a la perfección, tienes muchísimos años en esta materia y has visto, has presenciado cómo se han dado los cambios paulatinos en el México hacendario y pues hacia dónde nos dirigimos también, mi Richard. Claro, no, y sin duda una nueva época completamente diferente a la que teníamos desde hace 12 años, llevábamos 2 sexenios con el Partido de Acción Nacional en el poder. Hoy regresa nuevamente el Partido Revolucionario Institucional y pues desde luego se abren nuevas formas de hacer política, se abren nuevas formas de administrar los impuestos y bueno, pues eso es lo que analizaremos el día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Déjeme presentarle a mi segundo invitado. Él es Federico Garza Torres, él es socio de Baker Tilly México. Federico, bienvenido aquí a Perspectiva. Gracias, Alfonso, nuevamente, muy amables. Oye, tú como coordinador del Comité de Derecho Fiscal, ahí en la NADE, pues hemos presenciado, hemos sido testigos de muchos eventos que precisamente a raíz de esta reforma, de esta gran transformación, se han generado. Discusiones, debates de todo tipo, tanto en el seno de la NADE como en diferentes foros en donde pues de manera magistral has participado y has liderado esta encomienda. Hoy en este 2014, Federico, te preguntaría así de entrada, para ir preparando motores, ¿era la reforma que México necesitaba, la reforma hacendaria que México estaba esperando? Desde mi punto de vista, es una reforma que le falta mucho. Creo que es una reforma meramente recaudatoria, que creo que hay muchos aspectos que se pueden haber puesto sobre la mesa en beneficio de todos. Pero bueno, es un buen avance en términos generales y bueno, ya veremos en estos momentos qué puntos importantes existen en la reforma, ¿no? Así es. Déjeme presentarle a mi tercer invitado del día de hoy. Hoy tenemos a Jorge Cabello, socio de Turanzas, Bravo y Ambrosi. Jorge, bienvenido aquí a Perspectiva. Muchas gracias, Alfonso. Encantado de estar contigo en tu programa y con tan distinguidos expositores también. Hoy ya decía Federico que es una reforma recaudatoria. Y pues eso no lo vemos mal, ¿no? En principio, si hablamos con entidades públicas, con algunos servidores, con algunos legisladores, pues se dirá, pues hay que recaudar impuestos para financiar al Estado, para hacer frente de los gastos que el Estado necesita. Es correcto lo que mencionas, Alfonso. Sin embargo, como comentaremos en unos momentos más, el problema que vemos muchos es que se carga la mano nuevamente a los mismos, se establecen nuevas cargas, se establecen limitantes a ciertos beneficios y no se incorpora la economía informal a la tributación. Eso es uno de los temas que quedaron en el tintero y en mi consideración eso hace que no sea la mejor reforma fiscal ni la que esperábamos los mexicanos. Pues bien, sobre eso vamos a tratar el día de hoy. No se vaya, no le cambie ni un minuto, porque hoy va a estar aquí muy bueno en Perspectiva. Pues bien, vamos a empezar, Ricardo. ¿Qué te parece si tocamos el primer gran punto, el primer gran eslabón de esta reforma? Mucha gente se ha pasado días escuchando, semanas, meses, acerca de la reforma fiscal.
pero no alcanzan a identificar la magnitud, el tamaño, la proyección que pues gran cambios ha generado. ¿De qué estamos hablando? ¿Podemos hablar de algunas coordenadas que nos identifiquen en qué consistió esta reforma fiscal? Si es la gran reforma fiscal o es una más de muchas reformas que se han generado. Sí, mira, la realidad es que creo que el gobierno apostó un poco por tratar de tener los recursos que requería para impulsar algunas medidas que eran necesarias para el país, o por lo menos que eran compromisos de campaña asumidos por el presidente de la República, que es lo relativo al seguro popular y al seguro de desempleo, ¿no? Desde luego, esas dos grandes prestaciones, su monto es tan importante que requerían tener un financiamiento de la misma magnitud. En este sentido, había dos apuestas: apostar por un impuesto indirecto, como era el impuesto al valor agregado generalizado, o bien ir por una serie de medidas adicionales que, si bien de manera individual no daban una recaudación muy importante, en su conjunto podían lograr el objetivo que se buscaba. Mi impresión es que el presidente de la República no quiso apostar por el costo político que implicaba el tema del impuesto al valor agregado generalizado, y entonces va un poco más allá y se toma una serie de disposiciones misceláneas, porque abarcan varias leyes fiscales, para tratar de obtener recursos. En este sentido, tenemos, ya lo decía Jorge hace un momento, las personas físicas hoy en día tenemos una tasa máxima de impuesto a la renta del 35%, en lugar del 30% que le aplica a las personas morales. Entonces, ahí viene un primer gran impacto recaudatorio. Se establecen algunas contribuciones adicionales que no existían, como es el tema del impuesto especial sobre producción y servicios sobre bebidas azucaradas y sobre alimentos con alto contenido calórico, ¿no? También refrescos, refrescos y llamado, lo que se le ha llamado, mal llamado creo yo, comida chatarra, ¿no? Adicionalmente a esos temas se generaliza la aplicación del IVA en la frontera, en la zona fronteriza. Entonces el IVA ahora va de manera general en todas las partes del país donde se aplica. El régimen de consolidación fiscal, que había sido un régimen que en su momento, cuando nace, permite que las empresas pues tuvieran un mismo tratamiento que si se agruparan a través de una sola persona moral, también desaparece y se obliga a los grupos a pagar el impuesto que se había diferido con motivo de la consolidación, lo que también implicará un gran impacto recaudatorio. En fin, la verdad es que todas las medidas que en ese sentido se establecen, los regímenes especiales, se trata de eliminarlos, estén justificados o no, se trata de eliminarlos para hacer un gravamen más general. Y en el lado del impuesto a la renta también se reduce de manera importante las deducciones que tienen las personas morales, ¿no? Entonces, entre la tasa que sube en personas físicas y la reducción, más bien el incremento en la base en las personas morales a través de la reducción de deducciones, pues se hace una mezcla pues muy importante en donde finalmente pues la base de recaudación sube, por lo menos de manera nominal. Habrá que ver si ya en la aplicación llegamos a eso, porque desafortunadamente no hay medidas en la reforma fiscal que tiendan a alentar la inversión productiva, ¿no? De hecho, no las encontramos incluso en los planes nacionales de desarrollo, no vienen medidas en ese sentido, sino más bien para tratar de redistribuir la riqueza que pueda existir, ¿no? Claro, a ver, Fede, ya lo comentaba Ricardo, el panorama general. Yo quisiera ir procesando toda esa información. Él comentaba de manera muy clara que el presidente o el sistema, vamos a plantearlo desde el punto de vista complejo, ¿no? Completo, porque no nada más es el presidente, no es voluntad únicamente del licenciado Peña Nieto. Pero vamos a pensar que el sistema optó por prescindir de modificar el esquema de impuestos al consumo, porque no era políticamente viable, porque probablemente eso pudiera generar un desgaste. Vamos a prescindir de todo eso, porque es un tema que pudiera generar muchas complicaciones si lo vemos desde el aspecto político. Claro. Hoy aquí en perspectiva, desde un aspecto técnico, jurídico, con una eliminación de aspectos enteramente políticos. Esa opción del gobierno de ir por impuestos no al consumo, sino de toda esta maquinaria que se generó, ¿fue acertado o no? Es decir, prescindiendo del aspecto político, ¿era mejor un impuesto al consumo? Pues mira, lo que te puedo decir es que hay muchas posturas a nivel internacional. Algunos optan más a favor de los impuestos directos, otros a favor de los impuestos indirectos. En lo personal,
opino que los impuestos indirectos son contribuciones mucho más fáciles de administrar gubernamentalmente hablando, e incluso para los propios contribuyentes. Es decir, el impuesto al valor agregado y el IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios, pues son contribuciones que simplemente se pagan al momento que tú consumes, así como su nombre lo dice. Entonces, creo que el hacer o el tratar de emitir una reforma más tendiente a contribuciones de impuestos indirectos, pues definitivamente resultaría una mejor recaudación, un mejor manejo de los dineros, una administración pública mucho más pequeña, porque no se necesita tanta burocracia gubernamental para poder controlar todas esas y fiscalizar todas esas contribuciones, ¿no? Independientemente de cómo salió al día de hoy la reforma, que evidentemente no es una reforma tendiente a los impuestos indirectos, si por ahí se establecieron algunos relacionados, como bien lo dijo Ricardo, relacionados con el impuesto especial sobre producción y servicios, pero al final del día, pues muchos incluso dicen, pues no fue un IVA, pero fue, yo creo que un IVA disfrazado. Al final del día es una contribución indirecta que cae sobre ciertos productos, ¿no? Pero independientemente de cómo se dio toda esta reforma, creo que adicionalmente de todas las reformas que se hicieron a las leyes especiales, como pues sobre la renta, el IEPS, el IVA, se hicieron reformas muy importantes en el Código Fiscal, que esas reformas constituyen unas armas, vamos a llamarlas así, para el poder público, para que puedan fiscalizar de mejor manera y de manera más fuerte a todos los contribuyentes. Entonces, de esta manera, creo que se va a hacer muy acertado, ¿no? Y De alguna bien, manera, claro. no podemos pensar que la autoridad hacendaria pretenda cobrar y no tenga las herramientas para ello. Por supuesto, y creo que va muy de la mano para cumplir bien el fin que se está buscando. Evidentemente, como estabas platicando al inicio del programa, pues bueno, si se establece una reforma fiscal es para recaudar más y tener más recursos y pues tener beneficio para toda la población. Pero hay una cierta manera de cómo llevar a cabo esa recaudación. No tiene que ser arbitraria, tiene que cumplir ciertas reglas y específicas para poder no violentar los derechos de los contribuyentes, ¿no? Perfecto, pues Jorge, a nadie le gusta pagar impuestos, eso me queda claro. Yo no conozco a alguien que diga, oye, voy a ir a pagar mis impuestos de manera gustosa, y es más, hasta quiero pagar más. De hecho, uno de los puntos que permeaba la reforma era que se estableciera en función de que los pobres no resintieran esos gravámenes, que pagara más quien más tiene. Así se logró esta reforma, así está diseñada y está planteada para que paguen más los que más tienen, los que más ganan. En cierto sentido, sí, y esto que comentas es muy interesante, ¿no? Esto de que la postura de que sea el rico el que pague más y el pobre no lo resienta. Y si uno leyó la iniciativa de la ley del IVA, que venían cosas muy importantes como gravámenes a colegiaturas, gravámenes a venta y renta de casa habitación, a hipotecas, cosas que finalmente no pasaron, pero en el discurso la iniciativa es enfocar esas reformas a que grave más al rico y el pobre tenga mayores beneficios. Yo creo que en cierto sentido sí tiende esta reforma a gravar más al que más tiene. De esta forma vemos que, por ejemplo, una persona física que tiene más de 3 millones de pesos de ingreso al año tendrá que pagar un impuesto sobre la renta a la tasa del 35%. Y así subieron en gran medida las tarifas para las personas físicas. Sin embargo, pues también estás gravando en mayor medida a la persona que pues antes tenía tiene un ingreso de 750,000 pesos a 1 millón de pesos al año, pues también le está subiendo la tasa al 32%. Jorge, ¿esa persona es un rico o no? Un minuto. Vamos a un breve corte y regresamos con ese tema porque es importante. No se vaya, no le cambie, eso es Perspectiva. En un minuto continuamos. Y ya estamos aquí de regreso en Perspectiva, Derecho de Empresa, abordando este interesante tema de la reforma fiscal. ¿En qué le afecta a usted?
¿Usted la conoce? ¿Sabe cómo puede beneficiarse de ella? ¿Sabe cuál es el impacto que va a tener en los siguientes meses y años? Aquí en Perspectiva la vamos a abordar. Si tiene algo que comentarnos, algo que compartir, hágalo aquí en la NADE, en el canal judicial, pues estamos abiertos para escuchar todo tipo de comentarios. Bien, Jorge, estábamos comentando acerca de pues, lo que buscaba esta reforma en el ámbito fiscal de gravar a quien más tiene, a quien genera una mayor capacidad contributiva, según le llaman, y que a los pobres pues no les afectara. Y estabas planteando tú ese escenario de que quién es pobre para efectos de determinar este impuesto, ¿no? Claro. Sí, yo te comentaba que igualmente una persona que pudiera tener un ingreso anual entre 750,000 pesos y 1,000,000 de pesos va a tener que pagar un impuesto sobre la renta a una tasa mayor a la que había hasta 2013, ¿no? Entonces, sí se está gravando más a la gente. No podemos pensar que una persona que tiene este tipo de ingresos, pues ya es una persona rica, solvente, que pues pueda pagar sin mayores problemas, mayores gravámenes. Y por ejemplo, te pongo otro caso, ¿no? Se castiga ahora las deducciones de las empresas respecto a pagos efectuados a sus trabajadores. Pues esa medida tiende a castigar o a agravar, no llamemos castigar, a agravar más a quien más tiene, que es el empresario, ¿no? Sin embargo, esto va a tener un efecto secundario que puede ser en disminución de las prestaciones a los trabajadores, cortes de nómina, en fin. Entonces yo creo que si bien en la letra se tiende a gravar a quien más tiene, pues va a tener efectos en gravar a los que menos tienen, ¿no? Incluso pues gravando estos nuevos, tratándose estos nuevos impuestos a la comida mal llamada chatarra, como dijo Ricardo, o a las bebidas saborizadas, pues también ¿quién consume estos productos? La gente, ¿no? Me parece que es una medida que al fin y al cabo pues sí, afecta también a las clases menos favorecidas. Claro, claro. Ricardo Cervantes, hay en el aire ahí la reforma fiscal, afecta, incide en muchas personas, pero el concepto de personas no se aterriza de manera precisa muchas veces. ¿Quién fue el destinatario de esta reforma? ¿Quién es el que verdaderamente va a recibir esos efectos impositivos? ¿La persona moral, la entidad colectiva o el individuo? Tú, yo, la persona que nos está viendo en la casa, la gente con rostro, es la que de alguna manera resiente más esta reforma. Pues mira, en general el impuesto que de manera más importante incide sobre la mayor parte de la población es el impuesto sobre la renta, ¿no? Con independencia de los impuestos indirectos al consumo, que ya hemos comentado, ahora será más caro consumir algunos productos, específicamente bebidas azucaradas y comida que sea catalogada como chatarra. En el impuesto sobre la renta, como decíamos, la tarifa subió, entonces ya tenemos un impuesto mucho mayor, al 35%. Las personas morales se mantienen con una tasa máxima del 30%. Si a esto le adicionamos que ahora va a haber un nuevo gravamen sobre dividendos que distribuyen las personas morales a personas físicas mexicanas, pues entonces la tasa del 35 puede llegar hasta el 42, integrando ambas tasas, tanto en el impuesto sobre la renta propio como lo que se causa por esta distribución de dividendos. Si a eso adicionalmente le ponemos que habrá un nuevo gravamen a las enajenaciones en bolsa, que se realicen en términos generales, bueno, pues vamos viendo que la persona a la que va dirigida esta norma es, desde luego, a la persona física en forma más importante y, como tú lo decías o ya lo dejabas entrever, a los que más tienen normalmente, ¿no? Esta combinación que se hace en el Congreso para aprobar la reforma, en donde viene pues una alianza con el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional, pues provoca precisamente que el componente más importante de la reforma vaya en el sentido de lograr un gravamen proporcionalmente más alto a quien más tiene y menos alto a quien percibe menos ingresos. Que como tú lo decías, la verdad es que no es, en el concepto no es malo, siempre y cuando vaya aderezado con algunas medidas que promuevan la inversión
productiva en el país, ¿no? Que esas son las que creo que nos quedaron a deber y no llegan. Entonces, ese es un poquito lo que al empresario le preocupa, ¿no? No hay esos incentivos a la producción y por otro lado, pues sí se pretende lograr una recaudación mucho más importante. Internacionalmente lo que se ha visto es que en la medida que tú subes los incentivos a la producción, más que, incluso con medidas fiscales, más que caerse la recaudación, lo que hace es incrementarse la recaudación porque sube la producción y los ingresos derivados de la producción. Aquí parece que lo hacemos un poquito en sentido inverso y es donde no sabemos a dónde nos va a llevar la apuesta, ¿no? Claro, claro. Fede, la gente que nos ve aquí en Perspectiva es plural. Nos ven amas de casa, nos ven gente que recibe su sueldo, doctores, profesionistas, gente que no siempre tiene acceso a estas fórmulas tan complejas, ¿no? Dividendos, bolsas, sino que son gente de a pie, como aquí lo estamos aquí en esta mesa, ¿sí? Y que preguntan, oye, pues esa reforma fiscal, ¿me va a afectar o no me va a afectar? ¿A cuánto tiempo me va a afectar? ¿Porque es por el 2014 o me va a afectar para toda mi vida? ¿Me va a durar todo el sexenio del presidente Peña Nieto o durante el periodo de su sexenio va a haber cambios? ¿Qué puede esperarse? Claro. Bueno, efectivamente, el Ejecutivo, nuestro presidente, pues emitió un acuerdo, un decreto donde se establece y se compromete, entre otros muchos puntos, a ya no establecer, cuando menos en un periodo de 3 años, no más contribuciones, no más reformas. Es decir, esto quiere decir que en 3 años vamos a estar con el mismo juego que ya tenemos hasta el día de hoy. Hay que aprendérselo bien. Exactamente. Al menos, ¿no? 3 años. 3 años, cuando menos. Entonces, pues bajo esa perspectiva, da cierta certeza a la inversión, ¿no? Por una parte, cierta certeza para todos los contribuyentes de que el juego no va a cambiar. Entonces sabemos sobre qué bases vamos a tributar. Perdón, ¿y esos 3 años para ti son pocos, son muchos? Porque 3 años pueden ser muchísimos, pero a lo mejor dicen alguien inversionista, oye, en 3 años me van a cambiar la jugada y capaz de que mis inversiones que he producido durante mucho tiempo, pues se demeritan. Exactamente. Desde el punto de vista, depende en qué sentido lo veas, ¿no? Desde el punto de vista de inversión, yo creo que es un plazo muy corto, porque las inversiones en un país, pues tienen que tener tu certeza jurídica en muchos años hacia adelante. Entonces, desde mi punto de vista, creo que 3 años es muy poco tiempo. Respecto a las contribuciones, más en los contribuyentes de a pie, como alguna vez le has llamado, pues creo que, bueno, más o menos pueden estar estables y saben a lo que se atienen, ¿no? Pero al final del día, a todas las personas con cara, como dices, ¿en qué les beneficia, en qué les afecta todo este tema? ¿Qué impacto van a tener todas esas personas que nos están viendo en el programa? Pues bueno, dependiendo de qué tipo de contribución, ¿no? Por ejemplo, aquellos contribuyentes que están en la región fronteriza, pues efectivamente se van a ver modificados en su gasto, en la modificación en la tasa del IVA, que pues subió del 11% al 16%. Entonces ahí se puede generar un tema que en algunos años atrás, recordarás, se dio con el tema de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Que muchos mexicanos pues se iban al otro lado, se cruzaban la frontera para cargar todos sus tanques y se regresaban porque la gasolina se resultaba más cara en nuestro país. Pues bueno, ahora puede darse un síntoma de esa naturaleza y pues muchas personas pues se cruzarán la frontera para evitar ese incremento en la tasa del IVA, porque el IVA crece en todos los estados fronterizos más o menos está por el 8%, entonces pues sí se van a ahorrar ciertos gastos, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de contribución sea, pues se verá la manera en que sea afectada la persona, ¿no? Jorge, yo recuerdo hace muchos años que había un comercial, cumples y te enfrentas con Lolita, ¿no? Sí. Fallas y te enfrentas a Dolores. Hoy esta reforma transforma a Dolores de tal forma que si no cumples te vas a encontrar no nada más con un dolor, sino con un eventual procedimiento penal, no sé, te irás a la cárcel, tendrás algunas sanciones severas, o hoy el esquema que se plantea, tenemos a una secretaria de Hacienda muy light, muy tranquila, muy relajada, donde si no cumples no va a pasar nada. Yo creo que tenemos una Lolita acrecentada, ¿no? ya una Lola. Ya una Lola. Me parece que la autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, cada vez se ha fortalecido en mayor medida, se ha capacitado mejor, ha traído gente más preparada y por lo mismo sus procedimientos fiscalizadores cada vez son mejor hechos, rara vez hay vicios formales, entonces hacen una revisión detallada y realmente es difícil ganarle a la Secretaría de Hacienda, al SAT en particular, en un litigio, ¿no?
Ahora con la reforma fiscal se le dotan de mayores facultades, ¿no? Ahora vemos que tienen una posibilidad de establecer un procedimiento fiscalizador a través de medios electrónicos, el cual empieza con una determinación provisional de impuestos, cosa bastante agresiva. Están estas facultades que ya han sonado mucho en los medios de hacer estas publicaciones de contribuyentes que emiten facturas sin contar con la infraestructura, sin el personal para ello, lo que sabemos que es una práctica de tráfico de facturas, de la cual desgraciadamente se ha abusado mucho. Entonces vemos que de por sí ya veíamos un SAT fiscalizando muy agresivamente, ahora tiene más facultades para hacerlo. Pienso que la fiscalización per se no es algo malo, ¿no? Desgraciadamente hay mucha gente incumplida en nuestro país. Sin embargo, también ha sido una tendencia de la autoridad fiscal irse respecto a los cuales ya conoce, que no necesariamente son incumplidos. Sin embargo, por ciertos temas de interpretación o por cuestiones meramente formales, está encima de ellos y genera luego pues, actos que son gravísimos y te repito, ya es muy difícil pelearles en tribunales. Entonces me parece que hoy más que nunca el contribuyente, desde las empresas y grupos más grandes hasta pasando por el doctor, cualquier trabajador, en fin, toda persona tiene que tener mayor cuidado hoy en día de cómo lleva sus impuestos, del cumplimiento, no solo del pago de los mismos, sino de cumplir con obligaciones formales como emitir comprobantes de acuerdo a los requisitos que establece ahora la ley. En fin, creo que yo le sugeriría a la gente y a la gente que principalmente no está familiarizada con temas fiscales, pues que acudan a algún contador, algún abogado que conozcan de confianza, pues para que vean su situación particular y los orienten en la forma que hay que cumplir con las obligaciones fiscales, porque repito, sí puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Claro. Ricardo, pues ya lo decía Jorge, ¿no? Hay que ir con el que más confianza le tengan para ir procesando todas esas obligaciones y cumplir adecuadamente. Pero se estuvo escuchando ahí en pasillos que supuestamente se había restringido el derecho de los gobernados a acudir a instancias jurisdiccionales, amparos, para poder tutelar los derechos que la Constitución marca, que los tratados internacionales reconocen y que de alguna manera son derechos fundamentales que tiene todo individuo frente a la entidad pública. Yo no sé, Ricardo, si esto ha sido una versión mal planteada, fue una realidad. ¿Los gobernados tienen sus derechos plenos para hacerlos valer o hay una restricción al respecto? Pues mira, efectivamente, en los pasillos de los tribunales se escuchaba este tipo de cosas. La realidad es que, por lo menos de lo que pudimos advertir en el colegio, no había formalmente un tema por parte de las autoridades en el sentido de restringir los accesos a los medios de defensa, ya sea constitucional o de legalidad que se prevén en las leyes. Y la realidad es que hubo un importante número de amparos que se promovieron por parte de los particulares en contra de diversas disposiciones que están contenidas en lo que se conoce como la reforma fiscal, básicamente las que se consideran violatorias de garantías, entendiendo que hay varios momentos para hacerlo, ¿no? Incluso me parece que dado el ruido que se generó por esta noticia que desde mi punto de vista no tenía un fundamento claro, en el propio acuerdo que se firman por parte del presidente de la República con las diversas instancias del gobierno federal, donde se establece que no habría incrementos en la base impositiva durante lo que resta del sexenio, también hay un refrendo al compromiso del gobierno federal de respetar plenamente cualquier derecho de defensa que ejercieran los particulares en contra de las disposiciones fiscales, ¿no? Con lo cual pues, me parece que queda claramente acotado y cerrado el capítulo de esto que fue
pues sí, un chisme preocupante que andaba. Claro, que andaba entonces por ahí no, rondando. todo el mundo se puede quedar tranquilo de que no habrá alguna revancha, de que no habrá el día de mañana alguna auditoría, porque se interponga algún amparo, algún recurso. Pues por lo menos eso es lo que dice el acuerdo. Me parece que las autoridades han sido lo suficientemente institucionales hoy en día como para poder confiar en que así será. No, por lo menos en el colegio no hemos tenido la visión de que algo diferente pudiera llegar a suceder, y bueno, pues siempre que alguna autoridad en lo específico tuviera alguna actitud en ese sentido, pues afortunadamente están expeditos los medios ordinarios de defensa para hacerlos valer. Claro, claro. Fede, uno de los puntos pues que más se ha discutido, que se ha debatido respecto a esa reforma es el tema que ya anticipaba Ricardo de los regímenes especiales, de las deducciones, que de alguna manera, desde el punto de vista técnico, es lo que muchos contadores, abogados ofrecen como servicio y, ¿por qué no decirlo así?, esperan obtener una resolución favorable el día de mañana ante los tribunales judiciales. ¿Cómo ves este punto de este planteamiento que se sube a la reforma fiscal? ¿Es correcto que se haga un ajuste en cuanto a las deducciones que antiguamente se permitían y ahora pues parece que ya desaparecieron? Claro. Definitivamente consideramos que no es lo correcto, porque creo que sí se violentan ciertos principios constitucionales. Hay efectivamente ciertas modificaciones que hicieron específicamente en impuestos sobre la renta, donde establece que ciertos ingresos, los ingresos exentos de los trabajadores, es decir, que lo que le da el patrón a los empleados, ya el patrón no va a poder deducir el 100% como lo venía haciendo hasta el 2013. Ahora te limitan con dos porcentajes. Uno es el 47% como posibilidad de deducción de esa parte, o bien el 53% si es que no modificas las prestaciones que le diste a tus trabajadores en el ejercicio inmediato anterior, o sea, en 2013. Tal cual el panorama de percepciones que tú traías como patrón en 2013, si no lo modificas y lo continúas en 2014, entonces tienes el derecho a poder deducir hasta el 53% de esas percepciones, tú como patrón, ¿no? Si lo modificas, bueno, tendrás nada más el 47%. Pero al final del día te están limitando las deducciones en ese sentido. Y creo que pues violenta este tema principios constitucionales, y fue de hecho uno de los temas que más, desde mi punto de vista, más fueron combatidos en los juzgados de distrito. Muchos amparos presentados, fueron miles de amparos, y creo que pues es un tema que sí afecta de manera importante pues al sector de empleos, ¿no?, de generación de empleo. Muchas estructuras sabemos que se llevaran a cabo, muchos contribuyentes que propician ciertas estructuras fiscales pues indebidas, y que por esta razón pues bueno, también se armó muy bien, como te comentaba, la Secretaría de Hacienda a través de las reformas del Código Fiscal, para que precisamente ese tipo de circunstancias no existan, ¿no? Respecto a los regímenes especiales, como el régimen de incorporación, por lo que hace a personas físicas, pues bueno, también eso alienta a que la informalidad pues se vuelva formal, ¿no? Establece ciertos lineamientos ahí para que las personas que están en la informalidad pues se acerquen a la Secretaría de Hacienda bajo ciertos requisitos, en un periodo de 10 años. Si te inscribes, en pocas palabras, pues bueno, en el primer año no pagarás ningún impuesto, en el segundo año el 10%, y así sucesivamente, de tal manera que hasta el año 10, entonces tendrás ya el 90% de obligación de pago de la contribución. De tal manera que después del año 10, pues ya se hayan integrado esas personas que quieren incorporarse a la economía formal, pues ya tributen de una manera igual que todos, ¿no? Entonces, bueno, hay diversos regímenes especiales que, bueno, aquí nos estaríamos aquí hablando un buen rato, pero bueno, esos dos temas, de acuerdo con tu pregunta, pues son los que podemos comentar ahorita, ¿no? Claro, claro. Y ya tocaremos, Jorge, ahorita que regresemos del corte, pues hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos, porque se habla de una reforma fiscal que en ocasiones la gente piensa que pues ya llegó y se va a ir dentro de poco tiempo porque ya pasó la novedad, pero pues hay que visualizar claramente y que la gente entienda perfectamente. Usted no se vaya a ir, estamos transmitiendo aquí en Perspectiva desde esta maravillosa biblioteca Salvador Urbina y Frías, exministro de la Corte, aquí en la sede interna de la Corte, en la Avenida Revolución, aquí en el centro del país. Para usted, en esta edición. No se vaya a ir, regresamos aquí en Perspectiva. Derecho de Empresa. Continuamos.